pues el menú, ¿no? Hola, sí. Pues seguimos con la segunda comunicación. Iván Reyes Rodríguez, que presenta la segunda parte. Interferometría óptica estelar de muy corta base, estudio de parámetros atmosféricos 2, proceso técnico. Adelante. Hola, me llamo Iván Reyes, soy compañero de Mendy del máster y hemos estado trabajando juntos en este trabajo. Y yo os voy a ampliar un poco lo que sería el proceso experimental, de cómo se hace, si alguien quiere replicarlo e imitar, ¿no? O ir más allá incluso. Entonces hay varias consideraciones a tener en cuenta en este proceso y unos comentarios que voy a hacer respecto a lo que nos ha explicado mi compañero. En primer lugar, había pocos puntos de línea base en las medidas. Esto también se debe a que estábamos experimentando con distintos parámetros, cambiando la longitud de onda, usando distintos filtros e incluso distintos agujeros con distintas máscaras. Entonces, si queremos sacar un resultado, por ejemplo, de una medida del signo atmosférico más precisa, pues conviene repetir esto, pero fijando todos los parámetros excepto la línea base, que es con la que vamos a hacer el ajuste. Y así podríamos usar todas las imágenes en un solo ajuste. Entonces, esa es la conclusión, que queremos más líneas base. Hay mucho hueco ahí en donde podemos poner puntos. Entonces, con un telescopio de este tamaño, aquí quizá no podemos ir más allá, pero podemos medir aquí o poner unos agujeros más cerca para hacer estas medidas. El setup experimental, estas medidas las he realizado con ayuda del grupo de Universitario de Astronomía de Valladolid, de UASIRMA, a los que tengo que dar las gracias por ayudarme con este telescopio y a realizar todas las medidas y todo. Usamos un MEADEL X200 con una focal de 3 metros y medio y un diámetro de 35 centímetros. Está motorizado, lo cual es algo esencial para hacer esto, para perseguir la estrella. Y tenemos que tener en cuenta que también hay una obstrucción central debido al espejo secundario. Entonces hay que tener en cuenta esto a la hora de diseñar la tapa. ¿Cómo la diseñamos? Yo lo hice en GeoGebra, se puede hacer de cualquier forma, incluso en una propia cartulina ya hay hacer los agujeros. Elegí un tamaño constante de los agujeros de 3 centímetros, que era algo que comprobamos que funcionaba bien de todos los parámetros que fuimos cambiando. Y conviene dejar una separación entre ellos, al menos 1 centímetro, para poder taparlos individualmente. En este caso, la línea base mínima que tendríamos con estos agujeros sería de 4 centímetros. Eso sería usando dos agujeros juntos, porque claro, si pasamos por el centro tenemos la obstrucción, entonces hay que jugar con el hueco, el espacio que tenemos. Por ejemplo, si queremos una separación intermedia entre estos dos y estos dos, pues toca hacerlo fuera de eje, pero también funciona. Esto sería recortar una cartulina y la que tapar es algo sencillo, con unos cuadrados de papel y celo se puede hacer, no hace falta más. Y pasamos de una pieza de tecnología punta a otra, que sería la cámara. Utilizamos una ASI 2400 MC Pro, que tiene una DC de 14 bits, y lo más importante de esta cámara sería el tamaño de píxel. En este caso se tiene un modo Linear que da un tamaño de píxel efectivo de 4,6 micras. Este tamaño es interesante saberlo porque nos permite relacionar los cortes fotométricos que hagamos con las curvas que podemos simular luego sabiendo los parámetros del telescopio y de la cámara.
Entonces con esta cámara y un filtro H-alfa que me dejó el compañero Sergio del grupo de astronomía, realizamos estas medidas. Se hizo en La Parrilla, cerca de Valladolid, un lugar que hay un buen cielo y hace mucho frío también. Esta sería la tapa montada en el telescopio. Y vamos a bajar a una noche de este verano, el 2 de julio. Tenemos la estrella que elegimos fue Arturo. No estaba muy alta en el cielo, pero sí que estaba bastante alta para que se viese bien. Y era muy brillante, entonces es ideal para esto. Las medidas se realizaron con unas capturas de vídeo. Aquí tenemos un ejemplo con las dos tapas que se veían, los dos agujeros que se veían abiertos en el ejemplo de la tapa. Y esto es lo que se vería en directo. Como podéis ver, está el patrón y va cambiando ligeramente, va fluctuando, pero siempre el mismo patrón. ¿Qué hacemos con todas estas medidas? Pues primero etiquetarlo, saber cada medida que hemos hecho por la noche tapando distintos agujeros, apuntarlo, tener todos los vídeos identificados. Y luego, cuando vamos a cada vídeo, si estaqueásemos los fotogramas del vídeo, el procesador puede alterar un poco la calidad del patrón. Puede, por ejemplo, elegirte los mejores fotogramas y te estaría alterando el resultado. O al revés, al superponerlos se iría al contraste si no coinciden exactamente. Entonces lo ideal aquí es coger fotogramas individuales, unos cuantos, y luego el resultado de la visibilidad, promediarlo y ya está. Entonces este sería un ejemplo. Yo hice un script para sacar fotogramas más o menos aleatorios. Otra opción sería simplemente usar en ImageJ, que permite cargar el vídeo directamente y ir avanzando y elegir los que queramos, intentando no meter ningún sesgo, elegir solo los que nos interesan o los que se ven bien, porque tiene que ser un poco representativo. Y cogeríamos el máximo y un mínimo. En este caso cogí los mínimos porque como para interpolar y tener una idea mejor de cuál sería el mínimo. Y simplemente lo promediamos. No siempre es tan bonito el patrón. En este caso, la línea base, al ser muy larga, las franjas son muy pequeñas, entonces había problemas al resolverlo. Esto se podría arreglar, por ejemplo, metiendo una Barlow que aumente la focal. Una vez hemos hecho esto y hemos promediado, lo ajustamos a la misma ecuación que os ha explicado mi compañero y tendríamos otra curva. En este caso vemos que estos puntos sí que se ajustan bastante bien. Luego aquí esto estaría cerca del 0. Este patrón es el segundo que he mostrado en el proceso de medida, que sí que se veían unas franjas pero no se resolvían bien. Y esto de aquí podemos suponer que a lo mejor si la visibilidad era 0, lo que he medido era ruido y no era patrón, o era un patrón muy tenue. Vale. El resultado obtenido principal de esto sería el valor del parámetro de Frid, que en este caso era 15 centímetros. Pero esto, ¿cómo lo podemos asociar a algo más cualitativo? Sí. Pues, a ver, una explicación intuitiva del parámetro de Frid sería el diámetro máximo de un telescopio que podríamos considerar que está limitado por difracción y no por la atmósfera para un estado de la atmósfera concreto. Es decir, con un telescopio de más de 15 centímetros no vamos a estar limitados ya por difracción, sino por la atmósfera. Como podemos ver aquí, el patrón desaparece a más de 15 centímetros. Pero también podemos convertirlo eso a un tamaño angular. En este caso, con esta fórmula, veríamos que con 15 centímetros el tamaño angular sería de 86 segundos de arco, que sería el full width half maximum del telescopio. Este valor además lo podemos buscar una noche en MeteoBlue cuando estemos observando y podemos compararlo. Este sería el SIM, por ejemplo, esta misma noche en Pamplona, y vemos que era peor que cuando hice la observación, por ejemplo. Entonces, si alguien lo repite, pues puede meterse en MeteoBlue esa misma noche y apuntarlo para comparar a ver si le sale lo mismo. Aunque esto se mide creo que normalmente se mide a 500 nanómetros.
y yo usé filtro H-alfa, que es a 650, pero bueno, es parecido. ¿Qué otros valores cabría esperar del SIN? Pues bueno, en una noche típica, con condiciones atmosféricas típicas a nivel del mar, el SIN sería bastante peor. Entonces, esta sería la curva que podríamos obtener. Con un telescopio de 10 centímetros ya veríamos la visibilidad caer a cero sin necesitar un telescopio de 30 o 35. Por otro lado, si tenemos unas condiciones extraordinariamente buenas, la curva tendría más esta forma y podríamos ver hasta 30 centímetros el patrón. Volviendo al resultado que obtuvimos, con 15 centímetros podemos simular las curvas, igual que hizo nuestro compañero, y también obtenemos unas curvas parecidas. Para concluir, aspectos a tener en cuenta. Hay que exponer bien las imágenes. Si sobreexponemos, el máximo se satura, entonces la visibilidad que medimos efectivamente es menor. Por otro lado, conviene aumentar el tamaño de la imagen, porque si no podemos resolver las franjas, al final se mezclan los máximos y los mínimos y sufre la visibilidad. Otro caso que podríamos aplicar aquí sería el de no usar binning, porque si tenemos bastante luz y no podemos resolver, podemos aumentar el doble de la imagen usándolo. En este caso, por ejemplo. Por último, también, el tamaño de los discos lo podemos disminuir si tenemos bastante luz. Entonces, esto hará que el patrón sea más grande y podríamos ver más franjas. Y también podemos coger unas líneas base un poco más cortas, porque hemos visto que en muchos casos con una atmósfera normal, pues con 15 centímetros es suficiente. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Las preguntas? Sí, una pregunta. ¿Qué software utilizas para hacer las fotometrías? Los cortes fotométricos los hicimos con MXJ. Es este software de aquí. No lo he explicado muy bien. Simplemente te deja trazar una línea en la imagen y te muestra el plot en tiempo real de la línea. Entonces, también deja jugar con más opciones. Puedes hacer que la línea sea más ancha y promediar a lo ancho, y bueno, se puede jugar mucho con ello. Hola, yo otra vez. A ver, estás comentando que no usar binning. Entiendo que con el setup que habéis utilizado, que es una cámara CMOS, estas cámaras para poder hacer binning, no es un binning del todo real, como las CCDs, por ejemplo. Nosotros somos el cacharreo, entonces efectivamente las CMOS tienen sus problemas. Y estás comentando para incluso utilizar una Barlow. Lo que estás haciendo básicamente es hacer que tu setup con una Barlow estás subiendo la resolución por píxel. Sí. Pero hay gente que todavía tenemos CCDs que eso, haciendo un binning con CCD, puedes aumentar o puedes disminuir tu resolución por píxel. ¿Habéis llegado a probar esto? Porque seguramente si pedís colaboración luego ProAm, esto os lo vamos a plantear. Sí, no lo había tenido en cuenta, pero sí que es decir, habría estado bien que hubiésemos usado directamente esos métodos para hacer imágenes con mayor resolución por píxel. En un principio sí que pensaba que se iba a poder resolver, pero claro, al poner ya líneas base tan largas sí que quedan franjas muy pequeñas y sí, lo de la Barlow es por eso, es para aumentar la resolución por píxel.
Y luego el binning, esta cámara en concreto, sí que he comprobado que por defecto viene con ese binning, pero se puede desbloquear y tiene un modo desbloqueado que usa los píxeles individuales. Y sale la imagen ahí, salían 4... Es decir, bueno, está aquí, sí. Se podría usar, pues tendríamos el doble de resolución, porque usarías cada píxel por separado en lugar de agruparlos. ¿Alguna pregunta más? Bien. Pues nada, muchas gracias. Alberto. Digo, Iván. Y continuamos.